gran parte de esa lógica porque el gobierno de Orrego tiene una característica histórica llamativa. Es el primer gobernador de la Constitución del 86 que tiene una minoría extrema en la legislatura. Sí. Y yo sé que para poder transitar en una provincia compleja, con una nación que ha decidido, entre otros ajustes, insistir sobre los recursos provinciales, que está en un momento de transición donde hay muchas cosas que se tienen que repensar. Por ejemplo, el SIGI implica que la Nación ha decidido que sea por ahí donde se viabilicen las inversiones públicas y no como tradicionalmente eran fondos nacionales que financiaban la construcción, por ejemplo, de rutas. Entonces, bajo este cambio de paradigma del modelo productivo y del rol del Estado, yo entiendo que el gobernador Orrego debe en la legislatura construir alianzas. Que no son tal vez alianzas con los espacios políticos que integrábamos Juntos por el Cambio, sino con sectores políticos adversarios en las elecciones del 2023. Acá en esta mesa había una polémica con respecto al rol que quiere tener el bloquismo en las elecciones del 2025. El presidente del bloquismo ha manifestado su predisposición de conversar con el oficialismo provincial para un acuerdo electoral. La respuesta de los amigos bloquistas que integran el gobierno provincial es de condición imposible. Dale, pero vos te vas de la política. Eso no es posible. Ahora, esos 3 votos que tiene el bloquismo en la legislatura, más algunos votos que se van desprendiendo de un partido justicialista en una profunda crisis, bueno, puede ser una alternativa de gobernabilidad. La pregunta es si sirve, ley por ley, o le da una estabilidad a esa gobernabilidad con un acuerdo político más allá de lo electoral. Por eso lo tiene que decidir el gobernador Orrego. Ahora, nosotros como espacio político lo que sí tenemos definido es que en el 2025 no vamos a estar en una lista donde esté el peronismo kirchnerista o estén los libertarios de Milei. ¿Tienen ustedes una conversación pendiente en términos políticos con Producción y Trabajo entonces? Sí, esa conversación se va a ir dando. Seguramente Producción y Trabajo va a ir también definiendo cuál va a ser su estrategia electoral en unas elecciones que solamente para la Libertad Avanza va a ser una elección nacional. Sí. Para las provincias y más para los oficialismos provinciales son elecciones provinciales. Sí. Y bueno, va a tener que definir su estrategia y cuál va a ser el rol que sus diputados eventualmente van a tener en el Congreso. Sí. Por ejemplo, hoy podemos ver en este debate sobre el tema de la reforma jubilatoria que ha propiciado, entre otros, el bloque Encuentro Federal, donde nosotros como GEN estamos integrados con una voz muy activa, de subirle a los jubilados, algunos estiman entre 13.000 y 20.000 pesos por cabeza. Y el presidente ha salido a decir que lo va a vetar. Sin embargo, sigue comprando armas para las Fuerzas Armadas a un valor multimillonario. Las diputadas de Producción y Trabajo a nivel nacional se abstuvieron en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora habrá que insistir o no sobre esta ley cuando vuelva el veto al Congreso de la Nación. Creo que ahí se va a ir definiendo cuál es el rol del gobierno provincial en relación al gobierno nacional. Nosotros entendemos que no tiene mucho margen de tensar negociaciones porque lamentablemente en las elecciones del 2023 el gobierno provincial se quedó con una muy pequeña representación parlamentaria. No tiene senadores, tiene 2 diputados nacionales, tiene un gobierno nacional que es muy hostil con las provincias, de modo tal que, bueno, yo supongo que ellos van a ir definiendo su estrategia electoral a medida que se acerque el 2025. Para nosotros es más fácil hoy decir, nos plantamos en este lugar de defensa de la democracia y por una economía racional, porque no tenemos responsabilidad de gobierno. De administración, claro, que en el caso de Orrego está más condicionado. Que la tiene, claro. Está más condicionado. ¿Y el peronismo? Mirá, yo creo que el justicialismo, lo opino de afuera, yo sé que muchas veces a los compañeros les duele una crítica a su crisis interna, pero me parece que ellos han procrastinado, es decir, han pospuesto para adelante algo que en un partido político democrático hace al toque cuando pierde una elección y cuando pierde el poder. Vos lo has visto en las elecciones recientes, por ejemplo en Inglaterra, donde el Partido Conservador, después de 14, 16 años de gobierno consecutivos, perdió y el primer ministro no solamente entrega el poder, sino que también convoca
a elecciones para renovar autoridades. La permanencia en la cúspide del poder de quienes han hegemonizado la conducción del justicialismo en los últimos 20 años, lo único que hace es demorar esa renovación y el debate interno del rol que debe tener el peronismo en San Juan y en la nación. Esto pasa también en el orden nacional porque claramente Cristina en noviembre va a decidir cuál va a ser la próxima conducción del partido. Y si se sigue con esa lógica de figuras políticas que han fracasado en la gestión de gobierno y que han perdido las elecciones, bueno, sin duda van a seguir llevando esos problemas en el tiempo. Y esto permite a quienes queremos expresar una tercera posición con respecto a los libertarios y al peronismo kirchnerista una oportunidad de, contrarrestar o contraponer el modelo de la ultraderecha del gobierno nacional, un modelo democrático de un centro muy amplio y con una racionalidad económica que me parece que a nivel nacional hoy empieza la sociedad a discutir, a cuestionar. Sí, Romy. Marcelo, justamente vos lo mencionaste ahí antes de terminar la frase. Digo, la sociedad ya comienza a reclamar, percibís esto a pesar de que, a contramano de lo que se hubiese esperado, digo, a Milei le siguen dando números positivos después de 8 meses y toda la serie de ajustes y polémicas que ha atravesado su gobierno. ¿Crees que hoy la Argentina está necesitando un gobierno o legisladores también que medien esa situación? Mira, yo te cuento una experiencia para contestarte la pregunta. Ayer estuve en una reunión en el Parque Latinoamericano de Albardón. El motivo de la reunión son las boletas de la luz. Había muchas personas, muchos me decían que ellos habían votado a Milei, que comienzan a preocuparse porque sus ingresos ya no alcanzan para pagar la luz o para pagar medicamentos o para pagar comida. Y la gran mayoría reconocía en el gobierno de Alberto Fernández y del justicialismo como los responsables de esta situación. Yo creo que en septiembre va a ser un mes para empezar a preguntarse si ese apoyo que tiene Milei se va a sostener, porque van a empezar a llegar a las boletas de la luz, el agua y el gas. Y te comento, había un jubilado que el mes pasado, con el mismo consumo, había pagado una boleta de 35.000 pesos. Este mes tiene que pagar 150.000. Y su ingreso, él y de la señora, es la mínima. O sea, entre los dos logran 450.000 pesos. Yo creo, como dicen algunos economistas, que si baja la inflación tan rápido y con un ajuste que pesa fundamentalmente, por ejemplo, sobre los jubilados o sobre las provincias, que a su vez derraman en la sociedad a través de la obra pública. No en el sentido de Mayra Mendoza, que me parece un escándalo, escándalo. Se justifica el costo. Los niveles de pobreza a nosotros nos ubican en lugares, no sé, parecido a Haití, al África subsahariana, la indigencia. Me parece que lo que el presidente está obsesionado, que es llevar la inflación a su mínima expresión, y es que un deseo que todos los argentinos tenemos, el costo puede ser tolerado por estos sectores que ya no pueden afrontar ni honrar sus deudas. Entonces, si a esto le suma lo que para mí, tal vez porque no estoy en la situación de estas personas, pero proponer al hijo a la Corte de Justicia y todo esto que se está hablando tras bambalina de acuerdos y negociaciones con el kirchnerismo para copar el Poder Judicial, es el fin de la aspiración de tener la moralidad pública, instituciones de un Estado de Derecho serio y una economía que no solamente tenga una inflación baja, sino que también genere riqueza y producción, que es lo que no se está viendo. Entonces, a medida que se demore, la B corta no existe, esto ya está terminada esta discusión, pero si sigue siendo una L y la producción sigue en caída, en hiperrecesión, bueno, me parece que las personas van a empezar a angustiarse, a preocuparse, como han estado en los últimos años durante el gobierno kirchnerista y también el gobierno de Macri, y van a empezar a exigir soluciones a estos problemas que son cotidianos. Pagar, tener o no tener luz eléctrica, tener o no tener gas, comer o no comer, tener o no tener remedio. Y me parece que en este sentido entramos en un escenario interesante o complicado. Porque si hay algo que ayer me quedó claro, que la gente no ve en el justicialismo una solución a estos problemas, porque sabe que estamos así por ellos, pero comienzan a dudar
o a cuestionar el método que está usando Milei para resolver el problema inflacionario. Marcelo, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Marcelo